Hoy estaremos conversando con Cristina Francisco, fundadora y presidenta del Círculo de Mujeres con Discapacidad CIMUDIS y coordinadora de la Alianza Discapacidad por Nuestros Derechos ADIDE, consultora e investigadora nacional y regional con más de 20 años de experiencia en género, derechos humanos, sexuales y reproductivos, promotora de la participación y liderazgo de mujeres y jóvenes con discapacidad, vicepresidenta de la Red Regional de Entidades de Personas con Discapacidad y sus familiares READIS, secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, miembro de la Mesa de Inclusión de la Junta Central Electoral, coordinador residente de Naciones Unidas en la República Dominicana, miembro del Grupo Mixto para el seguimiento e implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad PAD. Con ella estaremos cambiando el chip. La verdad que para mí es sumamente un honor tenerla a usted y haberla conocido y que Dios me la pusiera a usted en el camino, en el proyecto de UNIDA, y haber conversado y tener tantas personas en común. Y yo que en estos últimos meses he estado trabajando mucho en el tema de deporte, conocerla a usted y en el contexto de el deporte es algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo entró doña Cristina al mundo del deporte? Bueno, comencé al deporte hace muchos años, pero fue prácticamente una de las principales actividades que yo he hecho en mi vida, porque fue muy reciente a mi accidente. Al entrar a rehabilitación, iniciaron muy cerca de cuando entré un programa de deporte adaptado para personas con discapacidad. Era una innovación en aquella época y teníamos un profesor que él vio en alguno de sus viajes eso y lo trajo a rehabilitación. Y inmediatamente él llegó con la idea, yo levanté la mano, imagínate, yo tenía toda esa chispa de cosas nuevas y eso, y estaba justamente en un proceso de rehabilitación que se requería que tuviera movilidad, que tuviera más ejercicio. Y me integré al deporte sobre silla de ruedas. Y ahí fue todo un proceso de prácticas, competencia, interacción con otras personas con discapacidad. Y fue prácticamente la mejor de las iniciativas. Pero no fue fácil. Yo tengo entendido y recuerdo una conversación que tuvimos hace unos días de que al principio tal vez no se le daba tanta participación. No, exacto. No fue fácil porque todavía sigue siendo, pero era en esa época mucho más un tema tabú. El hecho de que tú tuvieras discapacidad y tuvieras que integrarte o que hacer deporte, pero también había más barreras en todos los órdenes. Y nada, eso también fue un reto porque me enseñó a comenzar a romper barreras desde el deporte. Tuvimos competencias en México, en Canadá, en Venezuela. Y ahí eso pues nos fue abriendo como, no solamente a mí, sino a los compañeros con discapacidad, todo un mundo hay otras cosas, hay normativas, hay leyes, y las personas vivían en otra condición de vida en esos otros países. Esas fueron de las cosas que más nos motivaron, porque nos dimos cuenta como en México, ya en Canadá, habían menos barreras, habían rampas, habían vehículos adaptados. Y nada, llegamos aquí con la chispa de que, bueno, aquí hay que hacer algo. Hay que cambiar el chip. Aquí hay que cambiar el chip. Aquí tenemos que introducir y tenemos que darle oportunidades y que las personas puedan, no importa la discapacidad que tengan, puedan también desarrollarse. Y eso la llevó también a otro mundo, en el mundo en el cual nos encontramos las dos, que es el mundo de las mujeres. En el mundo del activismo, porque a partir del deporte comenzamos a hacer otras actividades. Después de la competencia nos dimos cuenta que teníamos que formar otra plataforma, otro tipo de cosas. Y comenzamos con la fundación de otras entidades que ya tenían que ver más con normativas, con leyes y eso, no solamente el deporte. Y es desde ahí que comienza nuestro trabajo ya como activista, como propulsora de muchísimas otras cosas que queríamos que se hicieran en este país. Wow. Y del deporte a las mujeres, a llegar a un acuerdo de esas tres dominicanas en el 98 en Washington y la fundación. Sí,
dentro de todo ese proceso y todas esas actividades, fuimos invitadas a una actividad que se celebró en Washington, que fue como resultado de Beijing Plus, porque nos dimos cuenta que se hace ese congreso de mujeres y como mujeres no fuimos parte de ello, no solamente de aquí de República Dominicana, sino de todo el contexto. Y se comenzó todo un proceso de que también teníamos que oír nuestras voces. Y fuimos invitadas y participamos en Washington, y ahí pues nos reunimos con otras compañeras de la región, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y una de las recomendaciones que se hacían en ese congreso era que teníamos que unificarnos como mujeres. Porque aquí, por ejemplo, teníamos ya la Asociación de Impedidos Físico-Motores, el Club sobre Silla de Ruedas, pero había algo, y es que nos dábamos cuenta que sí, realmente había menos participación de la mujer que de los hombres. Por ejemplo, había una junta directiva y apenas había 1 o 2 mujeres, y eran 9 hombres o 7 hombres, y nos dábamos cuenta que las decisiones las tomaban ellos. Había un juego de baloncesto en el cual nosotras, por la rudeza de ese juego, nos quedábamos excluidas. Eran las animadoras, las cheerleaders. Nosotros éramos las cheerleaders, pero nos teníamos que andar, como dice, en banca, porque habían otros tipos de deporte. Había lo que era lanzamiento de jabalina, había arco y flecha, pero predominaba el baloncesto. ¿Y por qué? Porque lo jugaban los varones. Los hombres. Entonces dijimos, no, también ahí hay que cambiar el chip. Y comenzamos a ver que sí hacía falta una entidad o algo que promoviera una mayor participación de la mujer, pero también un mayor liderazgo, un mayor empoderamiento. Y de ahí surge, con nuestro regreso desde Maryland, el Círculo de Mujeres con Discapacidad, que es el que dirijo y que cambió y empezó a integrar mujeres a que tomen decisiones, a que se empoderen, a que haya un mejor liderazgo. Y ahí la vemos muy, muy activa, y la vemos cómo usted día a día está incidiendo en todo lo que es este cambio. Sí, bueno, nos dimos cuenta desde aquella vez, pero aún todavía hoy persiste, porque los cambios sociales, tú sabes, lamentablemente no se dan tan rápido como uno quiere, como uno aspira, como uno sueña. Pero nos dimos cuenta que había que visibilizar el tema, había que ponerlo en palestra. Nos dimos cuenta que teníamos que incidir y que seguir insistiendo para que se nos tomara en cuenta, para que muchas cosas cambiaran. Y desde esa plataforma, desde el CIMUDIS, comenzamos a hablar de la necesidad de cambiar, de que haya menos barreras para una mujer con discapacidad ir a un centro médico, a un ginecólogo, porque yo son tuve barreras. una pequeña situación el año pasado y duré varios meses, o unos largos meses, que no podía, que tenía limitación, movilidad limitada. Sí. Y me di cuenta, digo yo, wow, qué difícil se hace. Sí. Pero no nada más aquí en República Dominicana, tuve que viajar. Y uno piensa en Estados Unidos como este país tan avanzado. Sí. Y qué difícil. Que no te va a encontrar nada, pero sí hay también barreras. Es muy difícil, y tal vez hay encuentro. Y me pasó que de las veces que trataba de no salir, porque no encontré. No todas las estaciones tienen ascensor, comenzando por ahí. Aunque hay muchos y están señalizados, a veces tú tienes que trasladarte de un lugar sumamente a otro, porque me ha pasado también. No hay ascensor. Aquí en República Dominicana las aceras son muy difíciles. Sí. No hay rampas. Cuando encuentras rampas, tal vez cumplen con la ley con poner una rampa, pero la rampa no tiene las medidas, los estándares que se requieren. Y Dios mío, qué trabajo pasé. Sí, sí. Y esto digo yo, Dios, si eso soy yo, que tal vez me muevo en un círculo, que Dios me ha dado la bendición de poder moverme en un círculo que tal vez tengo mayor facilidad de cosas. Claro, ¿Qué claro. pasa con todas aquellas personas que Sí. no la tienen? Sí, mira, por ahí va nuestra lucha, porque tú lo acabas de decir. Nos dábamos cuenta de compañeras con una condición precaria en un sector deprimido, o por ejemplo un sector Guachupita, Los Minas, donde se hace tan difícil no solamente el tener acceso a un
a un autobús adaptado, donde se hace difícil a veces hasta por la misma calle tú salir, porque te puedes encontrar con calles empedradas, con ceras que no están terminadas, con todo ese tipo de cosas. Y tú te dices, pero Dios mío, y te das cuenta que son las barreras las que generalmente impiden ese desarrollo, esa formación, y que tú seas una persona útil a la sociedad, porque tú no tienes la forma de cómo ir a la escuela, ir a una universidad, conseguir un buen empleo, lamentablemente tienes que quedarte en la casa y ahí ya comienza todo ese proceso de estancamiento. Y ahí, qué bueno que usted me habla de las barreras, porque hay barreras que son físicas, pero hay también barreras mentales. Sí. Y yo siempre he dicho, y es mi filosofía de vida, de que los límites no los pone uno. Los límites son impuestos por nosotras. Y también lo digo también muchas veces con las mujeres, que las mujeres no autolimitamos, sí, la barrera la ponemos. Cuando usted muy pequeña tuvo su accidente, ¿cómo fue el salir de eso y no llevarse esas barreras, esas experiencias? ¿Cómo tenemos hoy a la persona que tenemos enfrente? Bueno, muchas veces depende del apoyo familiar. El apoyo familiar es fundamental, no solamente en un niño o una niña, como fue mi caso, cualquier adulto también que de repente tenga un accidente. Tú caminas normal, no tienes idea de lo que es la discapacidad, ni de lo que envuelve, ni las barreras, ni los ajustes razonables que hay que hacer para que... Y de repente te ves con una discapacidad. Y el no tener ese apoyo en ese momento crucial es fundamental. El tenerlo te cambia definitivamente todo lo que significa, porque hay apoyo, hay ese acompañamiento. Y para mí eso sucedió. Mi familia, mis padres, mis hermanos, que aunque yo era la mayor, siempre me trataron con el mismo cariño, pero también mis padres, aún siendo de un estrato bastante pobre, hicieron todo el esfuerzo para que yo tuviera un tratamiento, para que yo no tuviera esas grandes precariedades. Yo tenía una necesidad imperante al inicio de mi discapacidad, de ir casi a diario a darme terapia, y lo hacíamos. Se buscaba la manera de cómo conseguir la forma de movilizarme, de conseguir una silla de rueda, que en aquella época era algo nulo. Aquí casi no se conocía mucho lo que eran ese tipo de cosas, y hicieron el esfuerzo. Entonces, tiene mucho que ver ese apoyo familiar. Claro, también tiene que ver mucho con esta personalidad que lleva cada quien dentro y que dice, no me voy a milanar, no me voy a sentar o acostarme en una cama a que pasen los años, a ponerme vieja y a morir, sino que yo era siempre una persona con mucha chispa. Eso influyó bastante a que yo, cuando había alguna actividad, cuando surgía lo del deporte, una competencia, fuera la primera que estaba en primera fila, con ese entusiasmo que, por suerte, colaboró mucho que yo sea la persona que soy hoy. Sí, lo que usted dice es que todo es la actitud en la que tomamos las cosas. Tiene mucho que ver. Más que una barrera, era como un estímulo de no me voy a caer. Un reto de yo puedo, y aunque la barrera esté ahí, ver cómo yo derribo esa barrera. Porque me pasó en muchos casos, no solamente para integrarme nuevamente a la escuela. Yo estudiaba con mi hermanita gemela, que soy gemela, y era en un colegio, el Madre Mazzarello, tenía como 15 escalinatas, bellísimo, de estos colegios antiguos, pero era toda escalinata, no había un ascensor, no había una rampa, porque en esa época no se pensaba en ese tipo de ajustes. Y inmediatamente me pasó el accidente, se suspendió la clase, porque no podía. No tenía tampoco la facilidad de asistir, me quedaba a cierta distancia de 15 minutos caminando, pero estaban las escalinatas ahí. Y yo me imagino cuando usted veía esa escalinata y decía, ¿cómo yo lo hago? Claro, no, yo ni lo pensé. Mis padres me trataban de consolar porque yo vivía todo el tiempo quejándome y gritando, porque mi hermanita, que íbamos las dos en el mismo curso, y yo veía cómo gradualmente ya iba a las clases, cómo pasó de curso, cómo iba su desarrollo. Y eso me hizo a mí darme cuenta, a pesar de la poca edad que tenía,
yo pude hacer ese análisis de comparar cómo el hecho de yo tener una discapacidad me había cambiado la vida. Porque yo quedaba en la casa acostada y mi hermana iba a la escuela, pasó de curso, volvió y pasó de curso. Y eso yo como niña no lo entendía. Y entonces fue grave porque yo le decía a mi mamá, yo quiero ir a la escuela, yo tengo que alcanzarla. Y eso se convirtió en un reto hasta que mis padres se dieron cuenta que pusieron un pequeño instituto cerca. Y a pesar de que tenía barreras, no eran tantas, y ahí continué mis estudios. Y no paró. Y no paré. Ahí después fui a PEC, que también me encontré con las escaleras, con la barrera, pero siempre conseguí mucha solidaridad en cuanto a lo que eran los compañeros de estudio. No, yo te subo, no te preocupes, vamos. Y realmente pude hacerlo con muchas barreras. Y así mismo tienen que enfrentarse hoy cientos y cientos de mujeres. Por suerte ya hay otras concepciones. Hay universidades como Unicaribe que se han adaptado, que se han mantenido de manera que cualquier compañero con discapacidad, no importa el tipo de discapacidad, pueden ir. Pero poco a poco hemos ido rompiendo barreras, como decimos, y a través de las demandas, de las denuncias, de trabajos colectivos, como lo hemos hecho con diferentes estamentos, ya sea con el CONADIS, con el Defensor del Pueblo, con quien estamos haciendo ahora un trabajo para ver si se incorporan lo que son los autobuses adaptados, que puedan llegar a esos sectores y que compañeros puedan ir a la universidad, puedan ir a las escuelas, puedan ir a un trabajo. Es increíble y escuchándolo hablar, generalmente cuando uno ve una escalera o el símil de la escalera, hasta en estos cursos de coaching y cuando te hablan, te ponen la escalera como el ascender, como el crecer, como sí, el subir. El ascenso, ¿verdad? El ascenso. El otro nivel. Y como en el caso de las personas con discapacidad, sí, es todo lo contrario. Es un símbolo a veces de una barrera. O no a veces, siempre. Depende de la discapacidad, porque una persona con una discapacidad auditiva, con una señalización, una persona ciega también con el bastón, pero cuando tenemos una discapacidad física o somos usuarios de silla de ruedas, la escalera es la primera de las barreras. Y por eso también tanto desde el CIMUDIS como desde el CONADIS, como de todos los demás agrupaciones, luchamos tanto porque se rompan esas barreras, porque es que eso es el límite para tú poder desarrollarte. El contexto aquí vendría siendo cambiar el chip de poner que esas escaleras sean para todos ascenso, sí, y no para un grupo. No, yo siempre digo, tenemos que tener una ciudad inclusiva. Y lo hemos hecho con algunas acciones que conjuntamente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con esas intersecciones accesibles, se está comenzando a trabajar el tema con el entorno, porque justamente la convención establece eso. Hay un cambio que denomina ahora la discapacidad y que nos identificamos muchísimo porque es así. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que la discapacidad no es más que el individuo y su vinculación con el entorno. Si ese entorno tiene barreras, a ese mismo nivel la discapacidad aumenta. Si yo vengo aquí y es en un piso 10 y hay un ascensor y hay energía eléctrica y yo puedo subir, yo puedo, al igual que tú, estar en el mismo espacio. Ahora, si no está el ascensor, que es el medio, si no hay las condiciones, entonces ya ahí se convierte en una barrera. ¿Cómo podemos nosotros hacer este cambio del chip con el mundo de la discapacidad? ¿Qué nos hace falta? Mira, yo pienso que es una acción en conjunto con toda la sociedad. No solamente las entidades que tenemos y que trabajamos por lograr esa visibilidad. No solamente el CONADIS, también el empresariado, la comunicación. El hecho de poder dar a conocer, de difundir lo que se requiere ya es un aporte. Y por eso justamente
tratamos de ver cómo nos vinculamos con todos esos sectores, porque no es un trabajo que se pueda hacer ni desde los ayuntamientos, dejando fuera otros. Es un trabajo colectivo. Y yo pienso que en la medida en que podamos sumar aliados, en esa misma medida vamos a lograr esos cambios que se necesitan y que todavía están ahí pendientes, como una tarea pendiente. El Estado dominicano, a través de sus diferentes ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Obras Públicas, para que, aunque está en la ley 0513, para que se implementen, porque hay muchas cosas que la ley lo tiene ahí, pero no se implementan. Yo creo que tenemos que trabajar también con lo que es la educación ciudadana. Sí, eso es parte también. Eso es parte de ese proceso. Porque yo no sé si tal vez las mismas universidades, cuando los arquitectos diseñan estos edificios, o las ciudades o los parques y demás, cómo sensibilizarlos, cómo ellos ver desde cambiar el chip y ponerse en la otra óptica para poder de verdad hacer edificios que sean inclusivos. Sí, nosotras y desde otras entidades también hemos propugnado porque desde la currícula se integren tareas, temas, como es ese tema de la construcción, que hay un reglamento de construcción, el M007 de Obras Públicas, pero a veces pasa desapercibido en las universidades. Si no lo tienen como materia, puede pasar desapercibido para muchos jóvenes arquitectos o ingenieros, el hecho de que tienen que incorporar esos ajustes razonables. Porque yo digo que el ser humano está relacionado, su forma de pensar y su forma de hacer, con el entorno en el que se encuentra. Claro, claro. Y si no estás o has pasado por un proceso de discapacidad, tal vez no lo tomas en cuenta porque todo lo hacen en base a tu experiencia. Totalmente. No que tal vez, es así. Mucha gente se ha dado cuenta, y me lo ha dicho, amistad incluso, que después me dicen, oye, mira, tú me hablabas de la barrera de esto, y yo te decía, sí, pero yo me vine a dar cuenta realmente porque a mi papá le dio un ACV. Y yo vivo en una tercera planta, y cuando yo tuve que bajar a mi papá para llevarlo a rehabilitación cada 2 días, y que vi que no lo podía subir a mi jipeta, o que lo vi que tenía que buscar un vehículo adaptado y no sabía dónde, me di cuenta y pensé en ti, Cristina, y me lo dijo así, personas muy cercanas. Porque es cierto, tú no vives con una discapacidad, tú lo ignoras, y no es porque tú no quieras incorporar la accesibilidad o las medidas, es que tú lo desconoces. Por eso se hace tan necesario el visibilizar el tema, el que los comunicadores como ustedes también lo puedan dar a conocer y en todos los espacios. Es algo tan... Y lo has dicho, por ejemplo, mi papá le dio un ACV, esa persona cambió o vio la óptica por esto. Yeah. Pero todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a cierta etapa en la cual vamos a estar limitados. Claro, claro. Y recuerdo con mi tía abuela, mis abuelos murieron muy jóvenes, o sea, no tuve la oportunidad de estar con ellos, pero recuerdo con mi tía abuela, que era como si fuera también mi abuela, que una vez teníamos ya que cambiarla porque vivía en un segundo piso, y ahí empezó todo este periplo. Este periplo de buscar un sitio de aprendizaje, para poder darle las mejores condiciones. Que sea un primer piso porque no aparecen elevadores, pero algo tan sencillo como los pasillos de los apartamentos para poder transitar la silla de ruedas. Claro. Es algo que de verdad que tal vez ya hay que aprender hasta cuando uno compra una propiedad a pensar en el futuro, a proyectarse en el futuro. ¿Qué pasa si yo...? Mira, yo me río porque hay personas que se integran a Simudis como voluntarios, haciendo algún trabajo. A veces necesitamos personas que nos dan los talleres. Y al compartir, al convivir, después dicen, oye, pero ustedes me han cambiado el chip porque ya yo voy a un lugar de diversión y yo digo, pero aquí no puede venir Cristina porque ya veo que hay 3 escaleras. Y dice, ya me cambian el chip porque ya yo incorporo eso a mi forma de pensar. Ya yo veo las barreras como las ven ellos.
porque no la veía. No es que quizás no tenía el interés de incorporar, pero es que era un tema no visible para ella o para él. Y entonces yo porque es así. Cuando tú conoces el tema, tú empiezas a incorporar esas cosas y te das cuenta que realmente hay una barrera cuando tú ves una escalera para muchas personas. Entonces te das cuenta que hay que incorporar lo que son esas medidas de rampas o de ascensores y todo eso. Bueno, pues yo creo que este ha sido un primer podcast de muchos, porque luego tenemos que hablar un poquitito e introducir más en lo que es el mundo de la mujer y la discapacidad. Sí. Y todos los retos que se tienen, sí, no solamente por ambos, al mezclar ambos conceptos. Pero creo que la gran lección de esta conversación de hoy es que nos corresponde a todos cambiar el chip. Cambiar el chip a los que tal vez no tenemos la discapacidad. Entender que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, hacer un mundo más inclusivo en todo momento. Tal vez uno quiere hacer algo bonito, pero tal vez lo bonito no es lo suficiente. Lo suficiente y lo funcional, pensar en el otro. Pero también en el lado de que tenemos que cambiar el chip en la vida y ver las cosas de una forma positiva. Usted es un ejemplo de eso. De que cuando podemos caer, tenemos dos rutas. O quedamos caídos o nos levantamos. Esa resiliencia se necesita en cualquier momento cuando tienes una discapacidad. Y a cambiar el chip y vamos a echar para adelante, porque la vida es eso, la vida es continuar, la vida es seguir y aportar. Así es. Yo pienso que hay que derribar barreras, pero no solamente, como tú decías, no solamente las estructurales las que se ven. Hay algunas que son mucho más difíciles y son esas que tú no las ves, pero son esas actitudinales las que generan esos tabúes y esos conceptos que te quieren hacer decir no puedes. Esas barreras tenemos también que derribarlas, y es como dices, con este intercambio, con dar a conocer, con que las personas y la sociedad en pleno reconozca que una persona con una discapacidad tiene los mismos derechos que todos los demás. Muchísimas gracias, doña Cristina, por acompañarnos en este Cambia el Chip de hoy. Y resiliencia. Gracias, ese es el mensaje del mismo. Y aportar, todos podemos aportar. Así es. Y poner un poquitito, un granito de arena para cambiar un mundo para el mejor. Y yo también agradecerte el hecho de que me permita poder visibilizar el tema. Muchísimas gracias.